Cuando Miguel me habló de Masterclass, a mí se me vino un poco el mundo encima porque, bueno, me quedaba un poco grande esto de la Masterclass. Yo quería simplemente, bueno, que fuese no sé si mayoritariamente aquí sois arqueólogos, profesionalmente más o menos a qué os dedicáis todos, ¿no? Imagino que muchos sois arqueólogos. ¿Podéis levantar la mano quien sea arqueólogo? Perfecto. Vale. Bueno, como sabéis, como me han presentado, formo parte de un equipo de la Universidad de Alicante. Yo profesionalmente soy arqueólogo y venimos con la formación a suplir una deficiencia que ha subyacido en las mesas redondas y en las charlas que he estado oyendo en pasillo, y es la ausencia en másters de arqueología y sobre todo en los grados de arqueología actualmente, del uso de nuevas tecnologías y aplicación de un flujo de trabajo en la documentación de arqueología basado en el uso de esas nuevas tecnologías. Nosotros venimos un poquito con la formación que se ofrece desde la Universidad de Alicante, pero evidentemente al margen del grado y del máster oficial, porque allí también existe ese problema, y querría mover un poquito también a la reflexión, que vieseis que llevamos 5 años ofreciendo cursos y la Universidad de Alicante no ha hecho nada por incorporar este tipo de formación ni a la formación reglada, ni al máster oficial, ni nada. O sea que es un poco un reflejo de la reticencia y el hermetismo que hay por parte de las instituciones universitarias y esos pasillos endogámicos de los que se hablaban esta mañana a la hora de aceptar este tipo de tecnologías en la formación arqueológica. Bueno, yo tampoco voy a descubrir la rueda. Yo imagino que gran parte de vosotros ya sabéis cómo funcionan este tipo de software y sobre todo el flujo de trabajo que voy a explicar. Pero nada, quería plantearos 3 casos prácticos donde realmente la aplicación de nuevas tecnologías en ese flujo de documentación ha supuesto un salto cuantitativo y cualitativo a la hora de excavar o emprender una excavación arqueológica. Por un lado, os voy a hablar de un yacimiento arqueológico en el que estamos muy implicados, que es la excavación del Pecio Bou Ferrer en Villajoyosa. Es un barco de época romana, de mediados del siglo I después de Cristo. Bueno, llevamos 4 campañas y, para que hagáis una idea, es un barco que está a 27 metros de profundidad. Eso supone que en una campaña anual, que dura un mes, los arqueólogos pueden bajar 2 horas al día. 1 hora por la mañana y una hora por la tarde. De esa hora excavan de una forma directa 40 minutos y los 20 minutos restantes son para descompresión. Por lo tanto, excavan al día una media de entre 80 y 60 minutos, según el tiempo que se alargue la excavación en el fondo. Si hacéis números, el tiempo que debería dedicar a la documentación siguiendo métodos tradicionales en la excavación del Pecio supondría que durante una campaña arqueológica prácticamente no se podría excavar, sino que se dedicarían a dibujar la superficie del Pecio tal como está. Hace 3 años, decidimos tirarnos a la piscina, nunca mejor dicho, aplicando la fotogrametría digital a la documentación arqueológica del Pecio y sustituir así los métodos tradicionales de documentación. Esto supuso que solo una persona del equipo, porque esto creo que me ha petado también, disculpad. No se ve nada, ¿no? Disculpad un momento. Bueno, mientras
se aclara el portátil, sigo hablando. Esto supone que solo una persona del equipo se dedica a hacer la cobertura fotográfica, mientras que el resto de arqueólogos se dedican a la excavación efectiva del... no sé lo que ha pasado. Se me ha quedado atascado el programa de fotogrametría. Bien, comentaba eso, que es una persona del equipo, que además es fotógrafo, se dedica a hacer la cobertura del yacimiento y el resto de arqueólogos se dedican a la excavación efectiva. Ha supuesto un salto, como he dicho, cualitativo y cuantitativo en la excavación. Tanto que en estos últimos años, donde se ha aplicado la fotogrametría digital, se ha avanzado de una forma tremenda hasta tal punto que, por fin, en la campaña actual, gracias a la aplicación de esta técnica, hemos podido estimar, por fin, la superficie total del pecio. Además de incluir en el flujo de trabajo la aplicación de fotogrametría para la documentación de la superficie del pecio, también lo hemos aplicado a la documentación de las ánforas, porque era un problema añadido que teníamos. Para poder estimar la superficie total del pecio, era necesario ir extrayendo ánforas. Perdón, antes de que se me vaya esto. Ir extrayendo ánforas para poder ver las maderas del barco y así estimar la anchura total. Esto ha supuesto que de forma paralela a la extracción de ánforas hemos podido ir documentando mediante fotogrametría cada una de las ánforas que se sacaban del mar. Bien, nada, había preparado una pequeña presentación antes de mostraros los casos prácticos. Bueno, el flujo de trabajo es muy sencillo en realidad. El flujo de trabajo consiste en aplicar fotogrametría en el campo, en lugar del dibujo tradicional, que, bueno, si sois arqueólogos, si ya tenéis una barrera de edad como la mía, muchos habréis peleado con cintas métricas, con papeles vegetales, con papeles milimetrados, no siempre debajo de la lluvia, en fin, miles de factores que lo que hacían en muchas ocasiones era afectar, lamentablemente para nosotros, en la propia calidad del dibujo arqueológico. La fotogrametría ha venido a auxiliarnos un poco a los arqueólogos a la hora de aumentar el detalle en cuanto a la recogida de documentación en el yacimiento arqueológico e incluso acelerar el proceso de excavación, porque el detalle con el que recoge la información la propia fotogrametría aumenta considerablemente, tanto cuantitativamente como cualitativamente, esa misma información. Nosotros particularmente la venimos aplicando ya desde hace unos años y los resultados creemos que son de una forma definitiva ya extrapolable y aplicable a cualquier yacimiento arqueológico. Por lo tanto, yo os animo a que toméis nota, por supuesto no de mí, que no soy ningún referente, pero sí de un flujo de trabajo que creo que ha sido ya contrastado con suficiente claridad. Bien, paso. No solo la fotogrametría ha venido a incrementar esa calidad y esa cantidad de información que podemos recoger ahora de un yacimiento arqueológico, sino que, bueno, otro tipo de tecnologías han venido a sumarse a la fotogrametría digital, tales como la aplicación de GPS diferenciales para obtener información GIS y venir a completar los modelos digitales del terreno de una forma mucho más amplia. Esto bueno, es un proyecto que realizamos en Italia con la vía Flaminia y, bueno, es aplicación de GIS. Bueno, voy a pasar un poquito por encima porque ya sí vamos un poco al grano.
Bien, bueno, pues la aplicación de GPS diferencial nos ha ayudado en gran medida. Bueno, imagino que todo el mundo sabéis lo que es un GPS diferencial y en realidad viene a ser una estación total que nos proporciona, en lugar de puntos con coordenadas relativas, son coordenadas absolutas UTM, lo cual nos ayuda tremendamente a ubicar la nube de puntos que hemos obtenido en un modelo digital del terreno. Abro un paréntesis por lo que decíamos esta mañana. Esta mañana he oído a varios que comentaban que las universidades compran instrumental y lo tienen ahí almacenado y no se le da uso. Para que os hagáis una idea, este GPS diferencial de la Universidad de Alicante, nosotros todos los años damos unas clases prácticas con el GPS diferencial y al año siguiente, cuando volvemos a dar la clase, está el archivo intacto que utilizamos el año anterior. Lo digo porque el GPS diferencial no está en el departamento de arqueología, que podíamos pensar, bueno, igual solo estos 4 pirados saben utilizar un GPS diferencial, sino que el GPS diferencial está en la Politécnica. Entonces, para que os hagáis una idea también de la problemática que envuelve a todo esto. Y bueno, lo mismo sucede con los láser escáner y demás instrumentales. Bueno, nosotros venimos utilizando este tipo de instrumental y creo que si en la base de la arqueología está la propia destrucción del yacimiento, porque al final lo que haces es eliminar estratos hasta quedarte con una fase o con un momento determinado del yacimiento arqueológico, está en nuestra obligación ética y moral en salvaguardar esa información de la forma más absoluta posible. Y estoy firmemente convencido que tecnologías como la fotogrametría digital, uso del láser escáner, lo que hacen es acrecentar aún más la calidad de esa información que queda almacenada. Lo digo para que quede como reflexión, si ética o moralmente conocemos este tipo de tecnologías, conocemos su flujo de trabajo y conocemos su uso, si no lo aplicamos en un yacimiento arqueológico, si éticamente o moralmente estamos haciendo lo correcto. No todo el mundo tiene acceso a un láser escáner, pero evidentemente a fotogrametría todo el mundo tiene acceso a una cámara fotográfica, ¿vale? Y bueno, yo voy a explicar el flujo de trabajo que utilizamos con un software que tiene una licencia de pago, pero bueno, existen, como ya sabéis, o como voy a contar, otras alternativas con licencias que son gratuitas y bueno, y permiten acceder a información fotogramétrica sin la necesidad de tener que hacer un grandísimo desembolso de dinero. Nosotros utilizamos un programa que se llama Photoscan. Hoy día es uno de los software más extendidos en cuanto al uso de fotogrametría digital. Pero bueno, existen otras alternativas como puede ser un 2D Catch, que también nos ofrecen alternativas de fotogrametría de una forma más gratuita, evidentemente con sus limitaciones y demás. Pero bueno, en fin, poco a poco yo creo que conforme la comunidad y la demanda vaya creciendo, este tipo de alternativas con licencia gratuita irán apareciendo. Bueno, doy por supuesto que todo el mundo sabe lo que es la fotogrametría, lo siento, habrá gente probablemente que no lo sepa, pero la base de la fotogrametría es realmente simple. Bueno, es simple, no es simple, es complicadísimo, pero digamos que la lógica es, a partir de un conjunto de fotografías, es decir, de imagen 2D, vamos a obtener una serie de mapas de profundidad y, por lo tanto, es una nube de puntos con 3 coordenadas, es decir, vectores, que nos va a dar lugar a la reconstrucción en 3D del espacio que hemos recogido con la toma fotográfica. Bueno, la toma fotográfica puede ser de distintos modos, puede ser a pie de campo, con trípodes, pértigas. No hace falta una cámara especialmente potente, sino simplemente una cámara que tome las fotografías con una tónica concreta, que bueno, no entra dentro de un rango de cámara profesional. Podemos utilizar trípodes, pértigas, como he dicho. Últimamente se utilizan drones también para la captura fotográfica. Bueno, el caso es que todo responda a una estrategia calculada en cuanto a la captura y que permita, sobre todo, que entre fotografía y fotografía hay un suficiente solape, es decir, superposición de la imagen entre una y otra, como para poder obtener esa nube de puntos de la que hablo. Siento si voy muy rápido, pero como sé el tiempo que hay, no querría comerme el espacio de tiempo.
Bueno, esto es de un proyecto que estuvimos en Perú documentando una ciudad inca, en Aipate. Además, la fotogrametría digital podemos apoyarla con documentación topográfica y, bueno, como podéis ver en la imagen, rodeado por ese círculo verde, hay una serie de dianas. Esas dianas nos sirven de apoyo tanto para el montaje fotogramétrico como para proporcionarle coordenadas. Es decir, una vez que tenemos las dianas situadas, con el GPS diferencial podemos, o bueno, si tenemos una estación total, con una estación total, podemos proporcionarle coordenadas, de modo que a posteriori en el software de fotogrametría podemos proporcionarle a esos targets unas coordenadas y por lo tanto tendríamos un modelo no solo escalado, sino si hemos utilizado, por ejemplo, un GPS diferencial, lo tendríamos ubicado en el espacio en un modelo digital del terreno. Por lo tanto, veis que estas nuevas tecnologías no solo nos ayudan a recoger información gráfica de una forma muy detallada, sino además complementar o alimentar esa información con otra extra que nos va a ayudar aún más a tener una información de mayor calidad. La fotogrametría nos va a permitir obtener ortoimágenes, es decir, obtener imágenes de un elemento arquitectónico cuya aberración en la perspectiva queda corregida y por lo tanto tendremos vistas frontales o cenitales de un elemento arquitectónico para poder ser posteriormente tratado en un software tipo CAD de diseño vectorial. Podemos tener pues, desde alzados como este de un muro hasta visiones cenitales de los muros y poder obtener en gabinete, poder llevar a cabo el dibujo en vectorial del elemento arquitectónico. Podemos decidir mostrar los alzados o los dibujos, ya sea con la ortoimagen real o sobre la propia ortoimagen, añadir información complementaria, como por ejemplo señalar patologías, distintos tipos de obra, es decir, elementos que nos puedan ayudar a la hora de hacer el análisis arquitectónico del espacio. Bueno, pues, elementos que pueden llegar a ser muy complicados, todos los que hayáis dibujado a pie de campo con cinta métrica y plomada y demás, elementos arquitectónicos como esa escalera o, no sé, espacios absidados como el que voy a mostrar a continuación, eran un poco un infierno a la hora de dibujarlos. Gracias a este tipo de técnicas, pues la verdad es que se simplifica todo bastante. Por lo tanto, ese auxilio en la documentación nos va a permitir dedicar mucho más tiempo a lo que es la excavación efectiva de un yacimiento arqueológico y acelerar, por un lado, la documentación y, por otro lado, incluso obtener mucha más información de la que podíamos obtener antes. Bien, lo que os comentaba, el otro proyecto que os voy a mostrar, donde hemos aplicado la fotogrametría digital, es el del pecio Bouferrer. Como os he dicho, es un pecio de época romana que está en Villajoyosa y gracias al uso de esta tecnología, bueno, al uso de la fotogrametría digital, hemos podido obtener pues una superficie documentada que probablemente a los arqueólogos les hubiese llevado más de un año de campaña, es decir, un mes de excavación, sin darles tiempo probablemente a avanzar en la propia excavación. Es decir, se sumaban una serie de factores que la verdad es que estaba llamando a gritos el uso de un tipo de documentación que liberase a los arqueólogos a la hora de poder excavar. Además, bueno, Bouferrer tiene una serie de peculiaridades que lo hacen de una excavación especialmente complicada y, sobre todo, el gran problema que tienen es el de la visibilidad. Está a como he dicho, a 25 metros. Ahora mismo el fondo de la excavación está ya a 28 metros y debido a su proximidad a la costa, está a 1000 metros del puerto, y la proximidad de una piscifactoría enorme hace que todos los detritus,
piensos y demás que echan en esa piscifactoría, las mareas, las corrientes lo llevan hacia el Bow Ferrer, misteriosamente, y envuelven aquello de todo tipo de partículas que hacen inviable poder ver. Por lo tanto, la primera vez que ofrecimos una ortoimagen del yacimiento tal como está, después de 5 años, los arqueólogos pudieron ver por primera vez la superficie del yacimiento. Es decir, estas personas que llevaban ahí excavando 5 años nunca habían sido capaces de ver el yacimiento entero, porque es que la visibilidad en el fondo no lo permite. Entonces, pudieron ver por primera vez el yacimiento en toda su amplitud y llevar a cabo una planificación de la propia excavación, algo que antes era bastante complicado. Este es el estado del, la carpintería del Bow Ferrer con el tipo de el seriado que realizaban antes de aplicar fotogrametría. Ahora ya no hace falta pintar y dibujar y, en fin, utilizar una serie de técnicas que se venían utilizando desde hacía muchos años en la arqueología subacuática, sino que ahora simplemente nos ayudamos de los targets de forma especial, de esas dianas que habéis visto antes, para poder realizar la documentación fotogramétrica. Como os he comentado antes, el gran problema era la visibilidad y para que funcionase la fotogrametría lo que teníamos que hacer era proporcionarle al software elementos fácilmente reconocibles. Por lo tanto, lo que hicimos fue situar abundantes targets o abundantes dianas para que el propio software no tuviese ningún tipo de dificultad a la hora de ensamblar las distintas fotografías y componer así el modelo fotogramétrico. Bien. Lo que os comentaba antes es que un problema añadido a la excavación del Bow Ferrer era la cantidad de material cerámico que estaba proporcionando, en este caso ánforas. Con los datos que hemos tenido este año, probablemente el pecio puede tener una carga estimada de 5.000 ánforas. Evidentemente no vamos a extraer las 5.000 ánforas, pero sí vamos a extraer un nutrido grupo para poder obtener como mínimo el ancho del barco. Eso supondrá que, aparte de las 200 ánforas que existen ya almacenadas, podemos subir a las 400 o 600 ánforas. Tal volumen de documentación, si nos planteamos una documentación ánfora por ánfora, algo que a priori nos podría parecer una barbaridad, pero ahora os explicaré la necesidad de tener que documentar ánfora por ánfora, al método tradicional, es decir, un dibujo arqueológico de cada una de las ánforas. Si empezamos a cuadrar números de tiempo, probablemente mi nieto todavía no habría podido terminar de dibujar las ánforas que han salido del Bow Ferrer. Por lo tanto, ahí la fotogrametría se convierte también en un aliado nuestro y hemos decidido, conforme vamos extrayendo las distintas ánforas, ir documentándolas una por fotogrametría. El proceso fotogramétrico para las propias ánforas no tiene como objetivo obtener unos modelos donde la textura o el aspecto final de la ánfora sea lo prioritario, sino obtener el volumen capaz o total de la ánfora. De ahí que no realicemos operaciones que hoy día se consideran casi imprescindibles, ¿no?, en fotogrametría, como es la gestión del color y demás, sino que simplemente vamos a obtener un modelo, una malla, que nos permita tener cada una de las ánforas registradas. Ahora os explicaré unos detalles que hemos localizado en las ánforas que lo hacen necesario. Bueno, esta es la planta del yacimiento hace 3 años, y bueno, ahora os mostraré me salgo de aquí y voy a los casos prácticos que os comentaba antes. Vale, tras obtener el modelo fotogramétrico del fondo, lo que hacemos es extraer esa ortoimagen de Photoscan, es decir, del software de fotogrametría,
y nos lo llevamos a un software de diseño vectorial, como es el caso de AutoCAD. A ver si quiere arrancar. Vale. Uy. Disculpad. Vale, lo único que hacemos en realidad es coger la ortoimagen, llevarla a AutoCAD y sobre AutoCAD dibujar cada una de las piezas, algo que tampoco supone un grandísimo esfuerzo, y numerarlas. Veis que cada pieza, bueno, esta ortoimagen está recién salida del horno y es el estado actual del yacimiento arqueológico. Y como podéis ver, nos muestra no solo la carpintería del propio barco, es decir, el suelo de la bodega, sino la posición y ubicación de cada una de las ánforas, que como veis, las que previsiblemente van a ser extraídas este año para poder seguir viendo la carpintería. El objetivo base de la campaña es ir siguiendo la carpintería hasta que demos con la borda del barco, porque es que hasta el momento no hemos dado con la borda del barco y no sabemos la anchura total del navío. De hecho, creíamos que aquí podría acabar, pero este año se ha limpiado en esta zona y, como podéis ver, siguen saliendo ánforas. Que estamos un poco desconcertados. Bien, nada, yo utilizo esto para dibujar sobre AutoCAD. Nada, es una tableta gráfica. Esto cuesta apenas 50-60 euros y la verdad es que una vez que has cogido la maña vas incluso mucho más rápido que con el ratón. Como era normal, se va a acabar la batería. Bien, nada. Nosotros la dinámica que seguimos es sobre la propia ortoimagen dibujar o delimitar cada uno de los individuos, cada una de las ánforas. Cada una lleva su numeración. En este caso, los propios targets nos están ofreciendo también una información, puesto que Photoscan reconoce cada uno de estos targets y le otorga una numeración que está codificada, de modo que conforme se extrae cada una de estas piezas, se lleva a puerto, nunca se separa de su target y, por lo tanto, tenemos su ubicación exacta dentro del pecio. Algo que nos permitirá en un futuro poder llevar a cabo la reconstrucción de la ubicación exacta de la carga dentro del pecio. Esto es algo que antes, pues hace unos años, era impensable en arqueología subacuática y poco a poco cada vez más se está extendiendo y, bueno, pues la verdad es que creo que es realmente esperanzador. Bien, os comentaba rápidamente porque no sé cómo vamos de tiempo. Vale, termino. Bien, en cuanto a las, os iba a enseñar arqueología de campo, pero bueno, la aplicación al final es la misma. Es obtener en Photoscan un modelo fotogramétrico, extraer de ahí la ortoimagen, llevarla a AutoCAD o cualquier otro programa que utilicéis de diseño vectorial y sobre eso realizar el dibujo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en el caso del Bou Ferrer, tenemos una serie de elementos auxiliares que nos permiten también luego escalar, es decir, saber extraer las dimensiones reales del pecio, ¿vale? y de la propia carga.
Bien. Además, un momentín. Vale. Bueno, si no se me cuelga el ordenador, os enseño brevemente el flujo que utilizamos para el diseño de piezas. En el caso de las ánforas, realizamos una cobertura de cada una de estas pantallitas azules, es la posición de la cámara. Lo que hacemos es una cobertura exhaustiva del propio ánfora para luego poder realizar el modelo en 3 dimensiones de la pieza. ¿Vale? Bueno, esto fue una de las primeras pruebas y ya os podéis fijar en los primeros fallos que se detectan a la hora de realizar fotogrametría. No todo es oro lo que reluce, pero bueno, que de ello aprendemos también y en las próximas tomas iremos corrigiendo estos problemas, pero bueno, sobre todo ya os podéis imaginar que los grandes problemas aparecen justo en las zonas donde es más complicado hacer fotografía, que es, por ejemplo, en las asas, y también hemos encontrado en algunos casos problemas entre la zona de unión de la panza con el pivote. Bueno, esto lo podemos exportar a un tipo de formato que es PDF 3D, es un PDF normal. Ahí tenemos el ánfora. Y el propio PDF 3D dispone de una serie de herramientas de visualización en 3D que nos permite, en tiempo real, poder acceder a la sección del ánfora dar con la orientación correcta del objeto arqueológico y, como podéis ver, tenemos dibujada la propia sección el dibujo, bueno, la sección orientativa de esta pieza arqueológica, en este caso concreto del ánfora. Esta misma sección nos la podemos volver a llevar a un programa de diseño vectorial y extraer el dibujo de la pieza. De esta forma hemos acelerado considerablemente el dibujo de estas piezas arqueológicas y, bueno, creemos, después de mucho probar y demás, creemos que es un flujo que puede ayudar bastante a todos aquellos que os dedicáis a la arqueología de campo y que, bueno, como todos sabemos, el tiempo suele apremiar, como en este caso. Y, bueno, la verdad es que poco más. Tendría algún caso práctico más, pero bueno, yo creo que si ha quedado claro. Y en cualquier caso, si hay alguna pregunta, pues... Si alguno tiene alguna pregunta que realizar, mientras, de hecho, no sé si necesitas el ordenador ahora para contestar alguna cuestión que pueda haber. Lo digo por el cambio de cable para la siguiente presentación y poder ir agilizándolo. Si alguien tiene alguna pregunta que realizar a Francisco Javier Muñoz, pues es el momento. Yo sí tendría una pregunta. Y a lo mejor se puede aquí crear una pequeña polémica, a colación además de la charla de Iñaki. Mucha gente pensará cuando ve estas cosas que es o el fin de la ilustración o la producción en masa de dibujos de piezas. Porque los que estamos acostumbrados a realizar secciones, a realizar el dibujo de piezas, quizá, y de hecho yo este debate lo he tenido con los compañeros de ADAR, con Pablo Aparicio, etcétera, sobre la evolución de estas técnicas en favor de una mejora de la producción de cerámica, de dibujos cerámicos, porque el tema de las secciones me parece interesantísimo, o bien a la mejora de los dibujos de sección, o bien a una producción en masa, o una rentabilización de nuestro trabajo. Yo no sé qué opináis, me gustaría, si nadie tiene nada más que preguntar, lanzar esta pregunta tanto a Iñaki como a ti, Francisco Javier. No sé qué os parece. Os habréis dado cuenta que en todo momento
he hablado de documentación arqueológica, es decir, y lo que eso tiene que ver con la documentación arqueológica. No, en absoluto es ilustración ni es divulgación. Es dentro del flujo. De hecho, el título de la propia charla lo indicaba claramente. O sea, es un flujo de trabajo específico para documentación arqueológica. Vamos, yo en ese sentido creo que lo tengo bastante claro, ¿no? No sé, Iñaki, si tú quieres comentar algún asunto. Sí, le podéis pasar el microscopio, madre mía, el micrófono. Esto pasa con los que nos dedicamos, vosotros con fotografía aérea y yo con microscopio. Entonces, a ver si inventáis algún sistema para dibujar a microscopio también, no estaría mal. Oye, pues... Luego lo hablamos. ¿Se oye? Sí. ¿Así? Vale. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Vale. Bueno, yo, aparte de ilustrador, también soy arqueólogo, dibujante de arqueología tradicional y sí, estoy totalmente de acuerdo en que la fotogrametría va a ser base para la profesión. O sea, es una de las cosas que hay que replantear a partir de ahora. Es muchísimo más rápida, probablemente más rigurosa, porque sí que es verdad que donde esté una buena medición tampoco tiene por qué haber ningún problema, ¿no? Pero nos va a dar, como decís, una producción más en masa, más en serie, y lo que sí creo que le falta todavía a la fotogrametría es dar ese paso siguiente de traducir los datos en el propio lenguaje gráfico que tiene ya el dibujo arqueológico de manera tradicional, pero que es bastante fácil, es como dice Francisco Javier, usando un programa vectorial y utilizando pues toda la jerarquía de líneas que usamos habitualmente, toda la manera de representar y de informar en arqueología, puede ser muy buena base. Yo creo que sí que es el futuro de la arqueología, sin duda, pero que tiene que tener muy en cuenta lo anterior, para lograr una síntesis, ¿no? Que sea más completa. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que ir un poquito a confluir evidentemente con los métodos de representación tradicionales y no llevar tampoco engaño a nadie. Quiero decir, es simplemente que viene un poquito a acelerar ese flujo de trabajo. Que antes, pues bueno, todos los que hemos dibujado a lápiz, cinta y demás, pues... Bueno. Sin más, por ejemplo, en el dibujo de campo yo creo que va a ser una ventaja enorme, ya lo está siendo, ¿no? Sí. Simplemente sí que tener muy claro que no basta con una fotografía, como quien dice, sino con un registro pues más pensado, ¿no? Más estudiado tanto de las unidades estratigráficas, estructuras y demás, de manera que aparte de documentar podamos empezar a jerarquizar nosotros como dibujantes o como arqueólogos, ¿no? Pero sí, para el dibujo de campo, desde luego, la cinta métrica hay que desterrarla lo antes posible. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna cuestión más que realizar? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias, Francisco Javier Muñoz Ojeda, por la charla.